Libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Somos verdaderamente libres? ¿Cuál es nuestro concepto de libertad? ¿Cuál es mi concepto de libertad? ¿Cómo sé si estoy siendo libre? ¿Libertad de qué? ¿Libertad de pensamiento? ¿Libertad de elección? ¿De elección de qué? Nunca termino de responder estas cosas. No creo que haya un final. Creo que no hay una respuesta definitiva. Creo que para casi nada hay una respuesta definitiva. Para casi nada que podamos plantear como razonamiento filosófico hay, en definitiva, una respuesta que pueda ser final. Siempre es modificable. Siempre podemos cambiar de opinión, podemos pensar en otros términos, modificar nuestro pensamiento con respecto a lo que nos va pasando en lo cotidiano. No tenemos una sola manera de percibir la realidad. Por ende, tampoco tenemos una sola manera de pensar la realidad, de interpretar la realidad. Entonces, no hay nada más que ponerse a ver qué es lo que hacemos todos los días para entender cuál es nuestro concepto de realidad. Ya reto. Cuando reconocemos cuál es nuestra realidad, cuando nos reconocemos dentro de esa realidad como parte, no solo como parte, sino como impulsores de nuestra propia realidad, como determinantes de nuestra realidad, ahí es donde podemos sentarnos a discutir nuestra libertad. Discutir en términos personales, ¿no? Siempre esto es desde la reflexión hacia adentro. Esta es la reflexión y no se quiere quedar ahí. O sea, pretendo que termine en autocrítica o que termine en modificador o en motor de mi realidad, en movilizador. Para mí, preguntarme estas cosas e intentar responderlas tiene que ver con tratar de modificar continuamente mi realidad. Mi realidad no es estática, no es una sola cosa, no se queda en lo que fue ayer, ni pretende ser exclusivamente lo que es hoy. La realidad, claro está, es un constructo. No es algo que tengamos claro, a ver, esto es la realidad. No, eso es una porción de la realidad. Lo que podemos percibir es una porción de la realidad. En esos términos también está planteada la libertad. La libertad tiene básicamente los mismos condicionamientos que la realidad. Es una percepción y es un constructo. Es decir, nosotros percibimos nuestra libertad en cuanto a las libertades que conocemos, claramente. Del mismo modo, percibimos la realidad. La realidad está signada por nuestra percepción. Es decir, la realidad verdadera, la realidad real, podríamos decir, siempre es modificada por nuestra percepción de ella. Con la libertad pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser libre? La libertad, no vamos a ir a buscar una definición de diccionario porque la verdad me importa muy poco. Pero ¿qué es ser libre para mí? ¿Qué representa mi libertad? Bueno, en lo personal, por ejemplo, una gran parte de mi libertad, una gran parte de mi necesidad de libertad ha pasado toda la vida por no trabajar en relación de dependencia. No es tanto porque esté en contra de trabajar en relación de dependencia, sino porque siempre creí que cuando uno trabaja en relación de dependencia, más allá del discurso de la plusvalía, con el que acuerdo con Carlitos Marx, no acuerdo del todo con Carlitos, pero en eso sí. Más allá del tema de plusvalías y producción para terceros, siempre me molestó que cuando yo trabajo en relación de dependencia, no soy libre de hacer con mi tiempo y mis creaciones lo que yo quiera,
Si yo creo durante el tiempo de trabajo y en el espacio de trabajo, estoy creando para mi patrón, para la persona que me contrate, patrón, patrona, lo que fuere, que sea que me contrate. En cambio, cuando lo hago desde mi libertad, en mi espacio personal, no tengo esas limitaciones. No tengo que sujetarme a leyes laborales o cumplir con el contrato que dice que todo aquello que se ha creado en el espacio y tiempo de trabajo le pertenece al empleador. Entonces, para mí, eso ha sido una parte fundamental de mi percepción de libertad, de mi percepción de mis necesidades, de cubrir esas necesidades de libertad. Pero eso no alcanza a explicar qué es para mí ser libre. Ser libre es ser libre pensador. Odio esa palabra, pero la odio profundamente. ¿Cómo no vas a ser libre pensador? La puta que lo parió. No se puede no pensar con libertad. Es lo único que hacemos siempre, invariablemente con libertad. No. No me gusta la palabra libre pensador, por supuesto. Me parece que es poco abarcativa y es una sobresimplificación de la realidad. Pero, si vamos a la realidad, que otra vez es un constructo, nos vamos a dar cuenta rápidamente, con un análisis muy superficial, de que no hay forma de pensar en libertad si no somos capaces de concebir la libertad. No hay libertad sin la concepción de la libertad real. ¿Cuál es la libertad real? Bueno, la libertad de hacer y pensar lo que a uno le dé la gana. Pero para poder pensar en lo que a uno le da la gana, hay que permitirse la creatividad, hay que permitirse la digresión, hay que permitirse el desacuerdo, la crítica constante a uno mismo, criticar su manera de pensar, mi manera de pensar. ¿Por qué estoy pensando esto? Esto es una pelotudez. ¿Por qué no? Todos somos propensos a pensar boludeces. A ver, no estaríamos llenos de memes si no fuese así. ¿Pero lo hacemos en libertad? ¿O estamos condicionados por nuestro entorno? En tal caso, ¿hay libertad real? ¿Hay realmente libertad? ¿Yo puedo sentirme verdaderamente libre viviendo en sociedad? Yo no lo creo. Honestamente no lo creo. Y eso que me considero una persona muy libre en cuanto a sus pensamientos y en cuanto a su manera de comportarse. Pero no significa que cuando me pongo a analizarlo un poco no me dé cuenta. Nótese el doble negativo. Que hay una imposibilidad real de manifestarse libremente si uno no se puede pensar libremente. Y hay una imposibilidad concreta, tangible, de pensar con libertad en cuanto a los términos que nos propone la sociedad. No podemos arrogarnos la libertad que decimos querer si no somos capaces de experimentarla. Y no podemos experimentarla si no somos capaces de darnos cuenta que esa libertad está condicionada continuamente por lo que percibimos del entorno, por lo que escuchamos de nuestra burbuja social, por aquello que creemos, por nuestra formación, por un montón de cosas. No hay una verdadera libertad. Está aquella que nos permitamos experimentar todos los días. Pero para eso, insisto, hay que continuamente replanteársela. Eso no significa estar todo el tiempo cuestionando lo que uno piensa como si todo estuviese signado por esa falta de libertad. No, no es cierto. Pero sí es cierto que cuando yo llego a conclusiones sin detenerme a pensar qué es lo que estoy concluyendo, en la práctica no estoy pensando libremente. Estoy atado al constructo social de libertad que creo tener. Todo esto suena terriblemente confuso, pero es bien simple cuando uno lo piensa. ¿Somos libres? Sí,
somos libres, tenemos la posibilidad de liberarnos por completo y pensar con total libertad. Existe esa posibilidad. Es espectacularmente cierto, es increíblemente cierto, es realmente cierto, existe. ¿La usamos? Y de ahí sale lo que estoy planteando. ¿La usamos? ¿De verdad la usamos? ¿Utilizamos, aprovechamos esa libertad que tenemos? ¿O simplemente nos dedicamos a navegar en esa serie de conceptos sociales en las que nos vemos imbuidos todos los días porque no nos queda otra? Porque no tenemos la capacidad de corrernos un cachito al costado y decir, ¡apa! ¿Qué es eso? ¿Esto que estoy pensando es mi pensamiento o es mi interpretación del entorno? Y mi interpretación del entorno no está influida por ese mismo entorno. No hay una continua devolución entre mi yo y ello. Yo creo que sí, claramente creo que sí, por eso estoy diciendo esto, ¿no? Ahora, a lo concreto, a lo real. ¿Tenemos libertad? Tenemos libertad. ¿La usamos? Señora. ¿Y si el hombre de la bolsa tampoco se quiere tomar la sopa? ¿Y si no queremos ser libres? ¿Y si en definitiva nos gusta creer en la libertad, pero no esgrimirla? ¿Si preferimos seguir a la manada? De ahí sale lo que estoy planteando. ¿La usamos? ¿De verdad la usamos? ¿Utilizamos, aprovechamos esa libertad que tenemos? ¿O simplemente nos dedicamos a navegar en esa serie de conceptos sociales en las que nos vemos imbuidos todos los días porque no nos queda otra? Porque no tenemos la capacidad de corrernos un cachito al costado y decir, ¡apa! ¿Qué es eso? ¿Esto que estoy pensando es mi pensamiento o es mi interpretación del entorno? Y mi interpretación del entorno no está influida por ese mismo entorno. No hay una continua devolución entre mi yo y ello. Yo creo que sí, claramente creo que sí, por eso estoy diciendo esto, ¿no? Ahora, a lo concreto, a lo real. ¿Tenemos libertad? Tenemos libertad. ¿La usamos? Señora. ¿Y si el hombre de la bolsa tampoco se quiere tomar la sopa? ¿Y si no queremos ser libres? ¿Y si en definitiva nos gusta creer en la libertad, pero no esgrimirla? ¿Si preferimos seguir a la manada? ¿Vos dónde estás? ¿Del lado de los que siguen a la manada o de los que van para el otro lado? Yo siempre fui para el otro lado. No sé si eso es libertad plena. Lo que sí sé es que yo nunca quise ser un cordero. Tampoco significa que esté mal. Significa que tenemos diversidad. Seamos libres, que lo demás no importa nada.